Buenas a las personas que se van conectando. Hoy tenemos un Detrás de la Toga muy especial, pues nos acompaña la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronos Rodríguez. Buenas. Buenos días, saludos, ¿cómo estás? Jueza presidenta, definitivamente es un placer tenerla en este Detrás de la Toga y poder conversar con usted sobre esta humanidad detrás de la toga. El gusto es mío, qué bueno. Vamos a intercambiar impresiones y hablar un rato. Queríamos empezar rápidamente preguntándole, más allá de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, ¿quién es Maite Oronos Rodríguez? Yo me veo como una puertorriqueña, una madre, una hermana, una hija, mucho más allá obviamente de la toga, que es algo más reciente. Me describiría así. Jueza, ¿tendrá alguna filosofía de vida? Yo creo que las filosofías de vida cambian en la medida en que uno va evolucionando y cambia. En este momento de mi vida trato de ser agradecida. Todo el mundo tiene adversidad, obviamente unas personas mucho más que otras. Siempre hay cosas negativas, positivas, retos, y trato, tanto en lo personal como en lo profesional, no enfocarme en lo negativo, no enfocarme en el reto del momento, que siempre hay que afrontarlo con seriedad y con aplomo. Trato de detenerme y pensar en lo que es positivo. O sea, qué cosas tengo en mi vida que son lindas, que funcionan y que sobrepasan por mucho cualquier reto personal o profesional. Y hablando sobre esa transición, ¿cómo fue su crecimiento? ¿Como de mi infancia? Sí, su infancia. Mira, mi recuerdo es de una infancia activa, con muchas personas. Solo somos 4 hijos, somos una familia bien unida, pero tengo muchos primos, tengo muchas primas. Mi padre es de San Sebastián y mi madre es de Añasco, así que tenía familias en el oeste de Puerto Rico, y recuerdo fines de semana en el carro, muchas horas. Esos caminos que en aquel momento todavía eran carreteritas pequeñas. Tengo recuerdos extraordinarios de mis abuelos, particularmente mis 2 abuelas, que fueron una gran influencia en mi vida, y mi abuelo de parte de padre, que era súper complaciente con nosotros los nietos, y le encantaba venir a San Juan a visitarnos, y era agricultor, así que le encantaba estar con las vacas y los caballos, y nos llevaba entonces a su experiencia con nosotros era, móntense que nos vamos a la finca. Entonces era, nada, fue una infancia de mucha actividad, de mucho campo, de mucha playa. Recuerdo, yo creo que la gran mayoría de mis recuerdos son con mis hermanos, y yo era la tercera, soy la tercera. Así es que mucha vida familiar. Tengo lindos recuerdos. Jueza, ¿y siempre pensó que sería abogada? ¿Que estudiaría Derecho? Nunca pensé que iba a ser abogada. Lo cual es curioso porque mis padres ambos son abogados, mis 2 hermanos mayores son abogados. Y nunca se me ocurrió, de hecho, me gradué de escuela superior, no lo había pensado, me gradué de escuela de universidad y no lo tenía en el panorama. Yo quería estudiar historia, bueno, y estudié historia. Empecé con psicología, terminé un bachillerato en historia y regresé a Puerto Rico precisamente para continuar estudios en historia, en una maestría. Y en mi mente me visualizaba terminando una maestría y quizás un doctorado y siendo profesora. No resultó, toda la pasión que tuve hacia la historia en bachillerato no se manifestó en la maestría, no la sentía, no la estaba viviendo como yo pensé que sería la experiencia, y ahí es que decido entonces estudiar Derecho. Sin mucha esperanza de que me fuera a fascinar. Realmente entro a estudiar un poco porque pues ya en las mesas en la casa nosotros pues, cenamos juntos y se conversaba mucho de Derecho. Mi madre en aquel momento ya era juez y pensé que podía ser algo que me gustara, pero no estaba segura. Así que no es hasta realmente mi primer semestre de Derecho que me apasioné, y de verdad fue ese primer semestre me fascinó, me encantó el Derecho y ya sabía que era lo que quería hacer.
¿Y por qué le fascinó ese primer semestre? Si nos puede hacer un poquito de esa carrera universitaria allá en la Escuela de Derecho. A mí me encanta leer. Vocación o hobby que heredó particularmente de mi padre y de mi abuela paterna, que leían ambos. Ella leía muchísimo, él lee mucho todavía. Así es que centrarte en unos estudios donde tienes que leer, tienes que razonar, ves un poco la naturaleza humana manifestada en los casos. Tuve grandiosos profesores y profesoras ese primer semestre y visualicé el derecho, como lo visualizo hoy día, como una herramienta de cambio social. Y eso fue lo que me enganchó. Nunca me percibí o nunca me pensé como una abogada de bufete, nunca me percibí como una abogada corporativa, aunque ahora mirando atrás creo que hubiese sido fascinante también tener esa experiencia en áreas del derecho que nunca practiqué. Pero lo que me fascinaba, por ejemplo, obviamente la clase de constitucional con José Julián Álvarez, la clase de familia con Iber Ramos Bonomo, la clase de discrimen de género. Yo creo que es esa lucha por la justicia, esa lucha, y la justicia con todas sus definiciones y todas sus complejidades. Ese paso donde el derecho se convierte en un mecanismo para algo más, eso fue lo que me llamó la atención. Perdóname, y las discusiones interesantísimas que se daban en la clase. ¿Alguna clase en particular que usted le haya marcado en esa carrera universitaria? En Derecho, tú dices. Derecho. En Derecho, porque universitaria tuve muchas también que me marcaron mucho. En Derecho, creo que las que te he mencionado, me gustó mucho en Derecho Constitucional. Me gustó particularmente mucho una clase que nos dio Iber Ramos Bonomo. De hecho, la clase era en su casa. Y íbamos todos, salíamos de la universidad, íbamos a su casa y en la sala nos sentábamos un grupo bien pequeño a estudiar Derecho y discrimen por razón de género. Extraordinaria profesora, extraordinaria. Me siento al día de hoy que no potencié aprender más de ella o discutir más con ella temas que obviamente que ahora me apasionan y que conozco mucho mejor que en aquel momento. Realmente tuve las clases con Michelle Godreau, fueron extraordinarias todas. No era un tema que me apasionara, derechos reales no era un tema que yo encontrara particularmente fascinante, pero la manera en que él le enseñaba y la pasión con la que la enseñaba nos daba a nosotros los estudiantes mucha efervescencia y muchas ganas de seguir estudiando. Y en cuanto a lo profesional, una vez sale de la Escuela de Derecho, cuéntenos ese camino antes de llegar al Tribunal Supremo. Ha sido para mí interesante. Yo conozco personas que saben bien claramente qué quieren hacer desde muy temprano. Y conozco abogados y abogadas que sabían exactamente lo que querían. Algunos sabían desde bien joven que querían ser jueces o juezas. Conozco personas que siempre supieron que querían trabajar en bufetes grandes. Otros que sabían que siempre querían ser fiscales. Yo no tenía esa claridad de panorama. Esta persona que visualizaba su carrera realmente nunca la tuve. Y un poco creo que el gran acierto y la gran fortuna que he tenido es que precisamente por no tener un camino totalmente definido y premarcado, me he dado la oportunidad de tener unas experiencias bien diversas. Estando me parece que estaban como en segundo año de Escuela de Derecho, visita a la escuela el entonces juez asociado Federico Hernández Denton, me pregunta qué estoy haciendo, me pregunta cuánto tengo de promedio, tienen promedio bueno en ese momento, y me dice, ¿y no has pensado solicitar a trabajar en el Tribunal Supremo como oficial jurídico? Y fue la primera vez que alguien me lo había mencionado y realmente no se me había ocurrido antes de eso, y cuando empiezo a indagar qué hacen los oficiales jurídicos y que tienes el potencial de trabajar con jueces de manera bien cercana, ahí es que entonces un poco se prende esa llama y entonces solicito. Y el cuento es bien largo y no te voy a aburrir. Un día te lo hago fuera de cámaras porque el cuento de cómo llegué al tribunal es en sí un cuento largo. Pero nada, esa experiencia me encantó porque vi el trabajo de adentro y las discusiones con el juez que siempre eran interesantes y fascinantes.
Y tuve oportunidad, estando aquí, de discutir no solamente con él, sino me acuerdo la jueza Naveira entrar a la oficina y tener intercambios con él donde nos incluían a nosotros los oficiales jurídicos. El juez tenía muy buena relación también con el juez Rebollo López, así que se daban esas discusiones en la oficina. Yo conocía al juez Jaime Fuster porque había sido compañero de derecho de mi padre, así que tenía una relación con él, o por lo menos lo conocía, y tuve algunos intercambios con él, así que se dio una experiencia bien rica de intercambios y de estar escuchando gente, pues obviamente que llevaba estudiando el derecho muchísimo más que yo, que era recién graduada. Y de ahí me fui a hacer una maestría en Estados Unidos, que también fue rica por diversas razones. Primero por la ciudad, vivir en Nueva York, que te expone a personas distintas, a culturas distintas. El programa de maestría se nutre mayormente de estudiantes internacionales, así que es una experiencia bien distinta a las que yo había tenido tanto en bachillerato como en la escuela de Derecho. Y pensé quedarme un tiempo en Nueva York y la realidad es que no en ese momento no se amoldaba a mi vida y a mis necesidades y a las posibilidades. Así que regresé a Puerto Rico y ahí es que empiezo a trabajar en el Procurador General con Salvador Antonetti, que era el Procurador General, y Mariana Negrón Vargas, que en paz descanse, que era una de las subprocuradoras. Y un poco de ahí, realmente te diría que en ese momento mi interés era ser public defender y solicité a ser defensora pública y no se me dio. Y al día de hoy pienso que hubiese sido una gran experiencia. Es otro tipo de litigio, un litigio federal, obviamente en casos criminales, como tú conoces porque eres futura abogada, futura licenciada. Y no se me dio la oportunidad y ahí es que termino en un bufete pequeño, litigando casos comerciales, casos mayormente una práctica civil comercial, tanto en los foros federales como en estatales, y yo creo que un poco se empezó a moldear o a redondear mi experiencia. Ya de ahí voy al municipio de San Juan y entonces ahí es que llego al Supremo. Si pudiese volver el tiempo atrás, ¿andaría más o menos ese camino para llegar hasta aquí? ¿Valió la pena? Yo siempre pienso que si uno pudiese vivir nuevamente, yo tendría experiencias totalmente distintas, pero es porque pues ya esta la he vivido, así es que quiero ver cuál sería mi futuro o dónde acabaría teniendo experiencias totalmente distintas. Y la realidad es que yo nunca pensé que iba a terminar en el Supremo y nunca no era una meta, no era ni siquiera una posibilidad en el imaginario, así que no sé si cambiaría el rumbo pensando llegar aquí. Creo que estoy donde estoy y creo que me trajeron aquí las experiencias que tuve, que me moldearon como ser humano, que me moldearon como profesional. Si tuviera que volver atrás, haría todo distinto, pero no es porque no me haya gustado, sino por tener otras experiencias y quizás terminar en algún otro lugar aportando desde otro flanco. Perfecto. ¿Qué es lo más que le hace feliz de trabajar en el Tribunal Supremo? Eso es fácil. Son muchas cosas. Yo te digo bien, con mucha franqueza, a mí me encanta mi trabajo. Con los retos, con los malos ratos, con la presión y la responsabilidad. Es un trabajo que me disfruto mucho, mucho. Y lo más que me gusta es que me da la oportunidad de, obviamente con un equipo de trabajo extraordinario, de implementar políticas públicas que yo estoy convencida pueden cambiarle la vida a la gente y pueden cambiar el servicio que damos. O sea, el apoyo que le damos a la ciudadanía, los servicios que damos, la manera en que vemos el derecho como una herramienta de cambio social, diseñar proyectos y programas que yo creo que impactarán directamente a la ciudadanía es lo que más me llena, lo que más me gusta de mi trabajo. Y lo más complejo, o lo que puedes... Hay muchas cosas complicadas ahí. Yo soy de naturaleza bien privada. Yo nunca he tenido redes sociales, ni antes de ser jueza, así que soy bien privada conmigo, con mi familia, y este trabajo obviamente tiene una exposición pública
natural al cargo, me dio mucho trabajo. Ya me acostumbré, pero me dio mucho trabajo al principio. La crítica constructiva o la crítica válida, porque obviamente cometemos errores, yo cometo errores, cometemos errores en el andamiaje y en las maneras que diseñamos algunas cosas, sin duda. O pudiéramos hacerlas distintos, pero esas a mí no me ni me disgustan, todo lo contrario, me parece que son necesarias de verdad para yo crecer como administradora, como ser humano. Me molestan las críticas infundadas o las críticas basadas en desinformación. Me frustran los ataques personalistas hacia mí o hacia cualquier otra persona. Así que yo creo que la parte más difícil de este trabajo es un poco pues, que estás en el ojo público constantemente y en ocasiones pues, los ataques son un poco viscerales y un poco, yo creo que motivados por otras razones que no es necesariamente el mejoramiento de un sistema judicial. Jueza, usted menciona que usted es una persona muy privada, pero en ese proceso nos gustaría conocer un poco más de lo que le gusta hacer dentro de su privacidad. Ahorita mencionó un poco del café y me impresionó todos los detalles que dio sobre el café, incluso que le gusta tomar. ¿Qué cosas usted hace? ¿Qué cosas le hacen feliz? ¿Le alegran el día? Me alegran el día mis hijos, todos los días. No hay manera con las dificultades y los retos de ser una madre trabajadora, aún con mucho apoyo que tenemos Gina y yo de nuestros familiares, de nuestras amistades. Es un reto, pero tienes dos criaturas que ven el mundo de manera distinta, que lo ven con una inocencia, con una felicidad, se emocionan con las cosas más sencillas y eso hace que uno a su vez vea entonces el mundo de una manera distinta. Y sé que es un lugar común y suena como, es bien clichoso, pero es que es absolutamente cierto. En cuanto a mí me gusta tener experiencias distintas, me gusta aprender cosas nuevas. Y yo tengo distintas listas, me fascinan las listas, y tengo listas de experiencias que quiero tener, o clases que quiero coger. Y algunas sé que las voy a lograr, otras estoy segura que no, pero me encanta que estén en una listita de cosas que quiero hacer. Yo me hubiese gustado estar más expuesta, por ejemplo, a la música de joven. No tengo ningún talento, ni para cantar, ni para tocar instrumentos, pero me encanta la música. Y lo traté de pequeña, traté de coger clases de guitarra y no fui muy exitosa. Y siempre me quedé con esa inquietud de, pues está bien, pues yo no tengo que ser una cantante profesional o no tengo que tocar un instrumento en una sinfónica, pero no quiere decir que no pueda aprender. Así que actualmente estoy cogiendo clases de barril de bomba y me encanta, me ayuda de dos maneras, me ayuda un poco a descargar y a soltar energía. Me encantan los ritmos de la bomba puertorriqueña, me encanta ese momento de desconectarme de todo lo profesional, de todo lo familiar. Es un momento mío, es un momento de mucha introspección, de yo perderme en mí y un poco crear. Me encantaría, creo que esto no lo he dicho en voz alta, aprender a bailar bomba, sabiendo que tengo muy poco talento para el baile, pero me encantaría darme esa oportunidad. Me gustaría hacer cosas creativas. Mi vida siempre fue enfocada un poco más a los estudios de los deportes y yo hice todos los deportes disponibles en todas las escuelas que estuve, todos los hice. Desde los más sencillos hasta los más complicados, los que sabía, los que no sabía. Y nunca tuve experiencias ni en teatro, ni en coros. Así que ahorita me preguntaba si volviera atrás, qué cambiaría de mi carrera profesional, pero pues, no mucho, pero en el aspecto personal me hubiese expuesto un poco más a áreas más creativas. Pues usted mencionó las listas y no me podría ir sin preguntarle qué hay en esa lista. De todo, de todo. Yo tengo listas de libros que me quiero leer, yo tengo listas de países que quiero visitar, tengo listas de clases que quiero coger, tengo listas de absolutamente todo. Yo vivo con listas y me encantan las libretas, entonces colecciono libretas donde
van a parar todas estas listas. Pues yo le debo preguntar por lo menos dígame un país al que quiere visitar y una actividad que quiere realizar, una actividad que le falte. Quiero hacer el Camino de Santiago. Obviamente, por los compromisos familiares y profesionales, no creo que lo pueda hacer corrido como lo hace alguna gente, pero puedo hacerlo poco a poco y yo quería que fuera un poco mi regalo de cumpleaños número 45. Pasó en medio de la pandemia, así que no fue posible. Así que sigue en la lista de quizás en algún futuro cercano empezar un poco a hacer el camino. Tengo un sueño, a mí me gusta mucho el mar y me lleno, me renuevo con el mar y me gusta todo, me gusta nadar, me gusta hacer deportes acuáticos y me gusta mucho la vela, me gusta mucho la navegación y sueño con algún día hacer un trayecto largo en velero con Gina, con los nenes, irnos a viajar en un velero y cruzar el Atlántico y ir a distintos países. Ese es más complicado, pero está en la lista. Está en la lista. Pues usted mencionó a su hija y a su hijo. Yo quería preguntarle, ¿usted le gustaría que sus hijos estudien Derecho? ¿Qué pensaría si le dicen que estudien lo que los haga felices? Yo creo que y hoy día hay tantas cosas interesantes. A mí me ha gustado el Derecho y creo que en gran parte lo estudié porque mis padres son abogados. Sin embargo, nunca nos presionaron para ser abogados. De hecho, yo creo que no pensaron que ninguno de nosotros iba a ser, excepto mi hermana, que lo tenía muy claro desde chiquita. Era bastante litigiosa en los intercambios familiares. Yo preferiría que no. Preferiría que no estudiaran Derecho, un poco porque Gina y yo somos ambas abogadas y no quiero ni que sientan la presión de hacer lo que nosotras hacemos, ni que se comparen nunca con nosotros. Y obviamente harán lo que quieran hacer y para lo que tengan talento y lo que tengan vocación, que sean felices. Y yo creo que hoy día me parece que hay muchas menos restricciones en cuanto a, o quizás de otra manera, yo creo que hay muchas más opciones. Yo veo a mis sobrinos y el mayor de los sobrinos que ya se graduó de la universidad, pero en su momento quería ser pues jugador de fútbol profesional, soccer. Pues obviamente pues no se le dio y ahora quiere ser actuario. Así que mi sobrina mayor le encanta el teatro, le encanta el baile. Así que yo veo una juventud con mucha más apertura para hacer trabajos menos tradicionales en algún sentido y bastante más arriesgados y arriesgadas con su futuro. Yo creo que tienen un poco una visión de que se vive una vez y uno debe hacer algo que realmente te motive, que te haga feliz, que aporte. Yo espero que a mis hijos, parte de lo que les enseñamos es que aporten. Son obviamente muy dichosos y muy privilegiados de tener una familia, primero que vivamos los 4 juntos y tenemos una familia extendida con quien comparten mucho. Tenemos buenos trabajos, así que van a tener, yo espero que una buena educación y que sientan una responsabilidad social de devolver algo, de aportar. Pero en cuanto a lo que hagan con sus vidas, que algo que los haga felices. Pues yendo un poquito hacia atrás, si no hubiese estudiado Derecho, si no hubiese agarrado este rumbo, ¿qué le hubiese gustado hacer? ¿Volvería a la historia, la psicología? Creo que sí. Las dos me siguen llamando mucho la atención. Yo empecé por psicología y terminé en historia. Ambas me gustan y por razones distintas. Sigo conectada a la historia por la lectura y algún día me fascinaría. Yo sueño con ser profesora, sueño con dar clases. Era mi plan cuando era asociada, o esa asociada que pensé que una vez, pues toda esa curva de aprendizaje que tienen todas las profesiones, pero en mi caso, pues de ser jueza asociada, pensé que llegaría el momento donde tendría tiempo suficiente para dedicarme un poco también a la academia y dar cursos. Lo natural hubiese sido dar cursos de Derecho, lo que me hubiese llenado más hubiese sido dar cursos de historia. Quizás podría haber combinado algo
historia del derecho, algo así. Así que sigo con esa pasión y lo que hago es que entonces la lleno un poco a través de la lectura. Y la psicología me gusta y un poco ahora, yo te diría que quizás viendo ahora mi rol de juez, leo mucho y estamos tratando de dar cursos y seminarios que yo creo que están relacionados. Cómo uno percibe el mundo. Y te doy un ejemplo. Estamos obviamente como parte de toda la problemática que vivimos en sociedad. ¿Cuáles son nuestros prejuicios? ¿Cuáles son nuestros implicit biases en inglés o nuestros sesgos implícitos? Y te das cuenta que todos los tenemos. Todos. Si eres un ser humano y respiras, tienes sesgos, tienes estereotipos entronizados porque vivimos y porque crecemos en sociedad y nos nutrimos de todo lo que nos rodea. Y aun cuando uno trata de ser consciente de cuáles son esos sesgos, y los tenemos en todo, en asuntos de género, en asuntos raciales, en el estatus migratorio de las personas, en las diferencias socioeconómicas de las personas, hay unos entendimientos que están tan y tan y tan en nuestro subconsciente que tienen efectos constantes en lo que decimos, en lo que percibimos, en lo que pensamos de otras personas, en lo que experimentamos como seres humanos, y lo ato nuevamente al rol de juez o de jueza. Si tú tienes un caso donde tienes un acusado negro y una víctima blanca, o tienes una víctima mujer y un acusado hombre, o tienes a una persona puertorriqueña o americana y tienes otra persona que no lo es. Todo eso tiene un efecto en el juzgador, sea el juez o la jueza, sea un jurado, tiene un efecto en cómo lo percibimos. Así que para contestarte la pregunta, porque he dado una vuelta larga, me llama mucho la atención en este momento todo lo que sea la conducta humana y cómo nuestros cerebros entienden y procesan información. Así es que me hubiese, viendo ahora lo que estoy haciendo, me hubiese encantado estudiar un poco más de psicología o algo de conducta humana, porque creo que informaría mejor el trabajo que hago ahora. Particularmente sobre ese detalle, jueza, el Congreso Judicial que fue recientemente, se habló sobre la adjudicación con perspectiva de género y hablaban sobre estos sesgos implícitos en las personas. ¿Qué es lo que usted espera a partir de esta atención que está dando el mismo Poder Judicial a las personas que componen la judicatura para atender estos sesgos que ya vienen con muchas personas? O sea, ¿cuál es la expectativa a partir de este Congreso, de todo el trabajo que están haciendo en el Poder Judicial? Qué bueno que me preguntas, porque es un tema que para mí es bien importante y lo estamos trabajando con mucha seriedad. Es precisamente eso, es que tenemos que, ante todo, ser conscientes de esos estereotipos que tenemos y que pensamos y que transmitimos, de los sesgos en cuanto a todos los temas que te acabo de mencionar. Tú tienes, y ya estamos en el 2021, muchas menos legislación, pero echa hacia atrás 30, 40 años y mira, y te doy un ejemplo, mira lo que hizo la juez Ruth Bader Ginsburg, que empezó con leyes que específicamente daban un trato disímil o dispar por razón de género, y trataban a un viudo distinto a como trataban a una viuda, o trataban a un estudiante en una escuela militar varón distinto a una persona que quería estudiar en una escuela militar mujer. Esa, ahora obviamente, en el momento de ella fue revolucionario y acertadísimo. Hoy día lo vemos un poquito más claro, en parte gracias a ella. Esas leyes que discriminan de manera tan notable o tan claro, ya no se dan tanto. Ya, por ejemplo, en Puerto Rico, lo que ocurría en los 70 y los 80, no tenías leyes que le prohibían a la mujer tener cuentas de banco. Bueno, no hablemos de...
que prohibían que la mujer votara en unas elecciones, o leyes que permitieron a Estados Unidos que una persona negra no pudiera ir a votar en unas elecciones. Eso se ve menos. Seguimos teniendo legislación que, aunque parezca ser neutral de su faz, pudiera tener implicaciones distintas dependiendo de la diversidad de la población. Y el caso más elemental sería, por ejemplo, alguna legislación que trate a los hombres y a las mujeres igual y no tome en consideración que la mujer es, obviamente, pues, en ocasiones la que pare y la que necesitaría, por ejemplo, pues, un periodo para lactar o un periodo para atender y recuperarse de ese embarazo. Aun cuando tienes leyes absolutamente neutrales en su lenguaje y en su efecto, seguimos teniendo una sociedad que se nutre y surge de unas discrepancias y unas diversidades creadas, unas construcciones por nosotros mismos que nos ponen al día de hoy en una situación de desventaja o inequidad. Así que lo que buscamos un poco con la adjudicación con perspectiva de género es ser conscientes de que al día de hoy existen discrepancias. Hay inequidad no solamente entre los hombres y las mujeres, hay inequidad entre las personas blancas y las negras, entre los migrantes y los no migrantes, entre las personas heterosexuales y los que caen bajo la sombrilla LGBTQ+. Y cómo nosotros tenemos que un poco ser conscientes y desvestirnos de ese andamiaje y esa construcción para que cuando emitamos una sentencia o una opinión basada obviamente en los lineamientos de las reglas, de las leyes y de la Constitución, no caigamos en la trampa de perpetuar o continuar esa inequidad. A mí me gusta, hay un ejemplo que es bastante sencillo, me parece que es fácil de entender con el asunto de las custodias de los menores. Históricamente siempre se ha dicho pues, que las mujeres somos las caretakers, las que cuidamos, que tenemos ese instinto maternal que nacemos con él y se nos da de una manera como pues, normal y natural, y que los hombres son más adeptos y más creados naturalmente para ser los proveedores, los que pues, ganen más dinero y los que... Obviamente, absolutamente una construcción social. Originalmente, las leyes en Puerto Rico le daban la prioridad en la custodia a las madres, basado obviamente en nociones estereotipadas. Aun cuando la legislación cambió y se estableció que la custodia sería compartida y que tanto madres y padres se dividirían de acuerdo con sus fortalezas y con los que pudieran dar un mejor cuidado a la criatura, seguías teniendo unas decisiones que favorecían a la mujer por esa construcción social. Una adjudicación con perspectiva de género te llevaría a repensar y decir, espérate, es que el padre puede ser tan buen cuidador como la madre, o incluso en unas circunstancias particulares mejor en ese momento. Quizás la madre es la que trabaja y tiene un horario más comprometido y el padre está y tiene más flexibilidad o quiere quedarse en el hogar cuidando al hijo o a la hija. Y un poco que analicemos los casos desvistiéndonos de esas construcciones. Así que en ese caso lo que le pedirías al juez o a la jueza es otórgale a ese padre la misma oportunidad que le otorgarías a una madre en igualdad de condiciones, y pudiera ser que en ese caso en particular la custodia más tiempo de la custodia debería, y quizás ellos están de acuerdo, debería ser el padre que la tenga y no la madre. Ese es un poco, claro, se usaría más para las poblaciones más vulnerables, pero me parece que ese es un ejemplo fácil de comprender. Y al final del día, no sé si ustedes en ese proceso se han planteado detalles de cuánto puede tomar este proceso de repensar la judicatura para empezar a diseñar esta perspectiva, esta adjudicación con perspectiva de género. ¿Cuál es el proyecto? Mira, los proyectos, yo creo que en cualquier poder judicial son constantes. Igual que los humanos aprendemos constantemente, evolucionamos, nos mejoramos. Yo creo que
los procesos en cualquier judicatura van a seguir siendo constantes. Si tú miras los libros de Trias Monge de los 70, antes de que tú nacieras, yo cuando estaba más o menos en proceso de nacer, él hablaba de los mismos problemas que tenemos hoy día: deficiencia judicial, acceso a la justicia, transparencia. No son temas que yo creo que uno culmina, son temas que uno sigue mejorando, sigue afinando. A la que mejores algo, el mundo cambia o las circunstancias cambian. Puerto Rico ha vivido en estos últimos 5 años experiencias yo creo que únicas. 2 huracanes devastadores, tuvimos los terremotos, ahora la pandemia. Así que cambia, uno planifica y uno piensa con esas grandes constantes. O sea, ¿cómo uno da más acceso? Bueno, pues más acceso en un momento sin pandemia es distinto a un momento con pandemia. O sea, o cómo tú le das acceso a alguien cuando el país está colapsado luego de un huracán, pues no es lo mismo que en un país económicamente boyante o estable. Así que un poco uno se repiensa cómo han modificado y cómo van cambiando las necesidades de la población y cómo uno entonces se ajusta para dar el servicio que realmente tenemos que dar. Jueza, usted trajo al juez Trias Monge y a cada corte, a cada juez presidente o jueza presidenta se le ha recordado por algún detalle. ¿Cómo a usted le gustaría que la recordaran? Perla, me estás preguntando esto y yo tengo 45 años. Yo espero que no estemos hablando de cómo me vas a recordar todavía. Todo puede cambiar, usted mencionó. Mira, yo creo que a mí me falta mucho todavía para dar. Yo quiero aportar, obviamente desde la judicatura, pero quiero aportar también en términos personales mucho más. Yo espero que me queden décadas de aportar al país y sea desde el escenario donde esté. Me gustaría que, si tuviese que pensar que yo quisiera que mis hijos pensaran de mí, me gustaría que pensaran que, en mi sentimiento, me gustaría que pensaran que hice cosas donde yo pensé que estaba aportando a que Puerto Rico mejorara y a que las inequidades normales de una sociedad se vayan atendiendo y se vayan eliminando y que ellos tengan un mundo con menos división y con menos discrepancias por razones que son, y yo estoy convencida, absolutamente atendibles. Yo creo que todas las inequidades en este momento, todas, que a su vez conllevan discrímenes y conllevan tantas otras consecuencias nefastas. Yo creo que todas son erradicables, por decirlo de alguna manera. La inequidad entre los géneros me parece que es absolutamente atendible. La inequidad entre las razas lo es. La situación socioeconómica, que yo creo que es posiblemente el peor de los males. Los que viven con mucho y los que viven con poco o nada. Y yo creo que son atendibles. Y creo que, y volveré a una pregunta que me hiciste ahorita de la judicatura. Así que quiero que en 30, 40 años, espero que eso sea, que tenga ese tiempo para vivir, que lo que haga en mi vida sea aportar a eliminar esas barreras, a eliminar esas brechas y a que tengamos un país bastante más ecuánime. Y eso también es lo que pensaría para la Corte Orono Rodríguez, porque así es que se le conocen a las cosas. Ojalá nuestro trabajo, y digo nuestro porque esta no es la Corte Orono Rodríguez, es la Corte, y yo soy absolutamente bendecida de tener un equipo extraordinario de personas que pudieran estar haciendo trabajos en cualquier otra rama de gobierno o en cualquier otro trabajo en la empresa privada, desde el juez Sigfrido Steidl, mi chief of staff Zaira Girón, Yemari Méndez, la juez Colón Domínguez, y sé que porque sé que tienes contacto con todo este grupo, Coral, Laura, o sea, son personas que aportan tanto en la visión que queremos del Poder Judicial y de Puerto Rico como en la ejecución. Así que
ojalá que en 30, 40, 50, 100 años, si alguien habla de este momento histórico que nos tocó vivir, que se pueda decir que aportamos a mejorar el sistema de justicia y que aportamos también a los problemas sociales, quizás de manera preventiva, que nos insertamos en los problemas sociales y tratamos de ayudar pues desde nuestros espacios. Ahora quiero que vayamos encaminando la conversación a cuáles son las decisiones que más le han impactado en el proceso. ¿Cuál es alguna decisión? Porque hemos tenido un momento medio tenso, pero quiero preguntarle alguna decisión que le haya hecho muy feliz, o sea, que haya sido muy satisfactoria para usted en el proceso. Hay muchas. Yo creo que la felicidad se da cuando, voy a usar felicidad por ahora en lo que busco la mejor palabra, pero yo creo que se da cuando uno logra decidir lo que uno piensa que es justo o lo que uno piensa que es un desenlace óptimo para ese caso, que no siempre es el caso. Recientemente tuvimos una opinión del juez Kolthoff de maternidad subrogada. Me agradó la conclusión, me agradó que un poco estamos moviéndonos, atemperando el derecho con lo que es pues corrientes ya que se han decidido en otras cortes, en la Corte de México, sobre la maternidad subrogada. Y ese proceso también fue bien interesante dentro del tribunal, porque fue una decisión de mucha colaboración entre los jueces. Recuerdo llamar, levantar el teléfono o ir a visitar al juez Colón o al juez Kolthoff. Queríamos que saliera la opinión y un poco cómo tú armonizas los intereses. Somos 8 personas. No recuerdo ahora cuántos suscribieron la opinión del juez, pero obviamente una mayoría, pero no recuerdo cuántos fuimos, si éramos 5 o 6, creo que fuimos 6. Obviamente, si yo lo hubiese escrito, hubiese dicho unas cosas distintas, si lo hubiese escrito el juez Colón, hubiese dicho otras cosas, si lo hubiese escrito el juez Estrella. Pero un poco lo interesante del proceso es cómo todos colaboramos en un tribunal colegiado para que esa opinión tenga un desenlace en el que todos estemos de acuerdo, que el derecho que se esté discutiendo entendamos que es el enfoque correcto. Así es que fue un ejercicio bien interesante. La recuerdo porque fue relativamente reciente. ¿Y alguna decisión que haya sido compleja en el proceso? Muchísimas también. Pero estoy tratando de pensar cuáles han sido. Hay opiniones o casos complejos. Hay casos complejos en un tribunal colegiado porque lo vemos diametralmente distinto. Ya sea que interpretamos el derecho de manera distinta o vemos el derecho como un fin distinto. Yo lo veo como, te repito, como una herramienta de cambio, como una herramienta de justicia, y sé que es una palabra difícil de definir, pero así que cuando tenemos opiniones donde estamos absolutamente encontrados o encontradas, eso de por sí es complicado. Y la otra complejidad es cuando tú quisieras que el caso tenga un desenlace y el derecho, los estatutos o la Constitución no te permiten una interpretación distinta. Yo hay opiniones, tanto que las he escrito yo o que las he suscrito, que no me gusta el desenlace, no me gusta la decisión, no me gusta lo que resuelve. Pero creo que mi deber como juez no es yo decidir lo que yo quiera, sino decidir lo que el derecho un poco me guía a resolver. Y aunque siempre hay espacio para interpretar y hay filosofías distintas de adjudicación, hay ocasiones que realmente el resultado no tienes otra salida que no sea ese resultado. Y hay ocasiones que el resultado no es el que tú quisieras. Esas son difíciles. Pues yo sé que usted lo ha mencionado alrededor de la conversación, pero por eso de puntualizar, ¿qué es lo que usted piensa cuando recibe un caso? Usted ha hablado sobre
el derecho como una herramienta del cambio social. No sé si se ha definido, porque también la gente se varía mucho, pero las filosofías de adjudicación, cuando usted atiende una controversia, no sé qué pasa por la mente de la jueza presidenta cuando atiende una controversia. Es una excelente pregunta. Ahorita me preguntabas cuál era mi filosofía de vida y yo te comentaba que yo creo que como uno crece, como uno evoluciona, de la manera en que uno ve el mundo cambia y la manera en que uno se percibe cambia. Y que en este momento mi visión es un poco enfocarme en lo positivo y en lo negativo. Como juez pasa lo mismo. Por lo menos a mí me ha pasado lo mismo. Yo creo que el mejor consejo que a mí me dio alguien recién nombrada yo como jueza asociada fue que me acordara que había una curva de aprendizaje, que ser juez se aprende, que uno tiene que aprender a ser juez o jueza. Y yo me imagino que eso debe ser similar en otras profesiones. Me imagino que un médico de 25 años de experiencia no es un médico de un año. Así es que la juez o la jueza que yo soy hoy, 7 años después, es absolutamente distinta a quien era yo el primer año de jueza asociada. Y creo que quien soy como jueza presidenta es muy distinto también así todavía fuera jueza asociada y obviamente así estuviéramos en el año 1 de mi administración. Yo recuerdo que alguien me hizo una entrevista y debe haber sido los primeros 2 años de yo ser jueza asociada. Y un poco yo hablaba de que yo quería ser pragmática en mis opiniones. Uno trata y sigue los consejos que te dan otras personas. Tú llegas a un expediente, si bien tienes que ser neutral en tratar de no tener ideas preconcebidas o ya estar con la mente hecha cuando llega un expediente, también tienes que acordarte siempre que esa es la vida de 2 personas, o de un grupo de personas, sea un caso personal, un caso de familia, o sea un caso comercial. Ese es posiblemente el asunto más importante de esas 2 personas o de ese grupo de personas. Y yo se lo digo mucho a los oficiales jurídicos que no se olviden que hay gente detrás de cada expediente. Eso sigue constante. Yo creo que esa sigue siendo parte de mi mentalidad cuando veo un expediente. Pero creo que hoy día trato de también, y no todos los casos se prestan para esto, cuando yo te hablo del derecho como herramienta, no es lo mismo la visión de un juez o una jueza que un abogado litigante, o como un abogado de la SAL, o como un abogado o abogada en la ACLU usa el derecho para adelantar unas posturas noveles o retar un poco el sistema. Obviamente el juez o la jueza tiene las manos bastante más atadas. Trato en este momento, no solamente sigo pensando que hay que ser prácticos y con las decisiones, no solamente resolver esa controversia legal que presumiblemente muchas de ellas no se habían resuelto antes o son asuntos noveles o son legislaciones nuevas que hay que un poco interpretar. Trato de recordar, y se lo menciono mucho también a los estudiantes con quien trabajo, que esa opinión tiene que guiar, no solamente tiene que resolver este caso, tiene que guiar al juez o la jueza de instancia, tiene que guiar a los abogados y a las abogadas. Tú lo que no quieres es que el caso donde tú estás resolviendo algo nuevo lo lean y nadie entienda lo que estás resolviendo o nadie entienda cómo tratarlo en un caso futuro. Pero lo pienso también ahora, quizás de una manera más macro. Se está haciendo justicia en este caso, si leo el estatuto de manera más armoniosa quizás con los principios constitucionales, lo leo distinto que si me enfoco únicamente en la letra del texto. Mi lectura, y yo obviamente esta parte es interesante de por sí para nosotros, me imagino que para ustedes los estudiantes también, cómo cada uno de nosotros los jueces ve un estatuto. Y ahí es que entran pues, los que son más textualistas o los que son más, aquí le decimos originalistas, pero no es lo mismo el originalismo de Estados Unidos que el de aquí, con una constitución bastante de vanguardia. Así que yo creo que realmente es que depende, te he dado una contestación bien larga, pero es que no es el mismo enfoque con cada caso, es que los casos son distintos.
Los procesos de los casos son distintos. El tiempo que uno tiene con un caso puede variar. No es lo mismo un caso que llega por auxilio y tienes una vista de emergencia de un asunto impostergable en 10 días, que un caso que estás analizando por primera vez un asunto trascendental, constitucional. O sea, así que yo creo que el enfoque de cada uno de nosotros va a ser distinto. Al final del día creo que yo trato de honrar en la medida que se puede lo que buscaba solucionar el estatuto y la legislatura, el legislador, la legisladora. ¿Qué problema venía a atender? ¿Cómo se construyó? Por eso es que para mí es importante no meramente el texto de una oración en particular, sino el todo de la legislación, el historial que se discutió, que no. Así que si eso se traduce en mis opiniones, no estoy segura, pero creo que uno va evolucionando como juez también. Y creo que, me imagino que si me haces esta pregunta en 10 años, te hablo de 10 cosas distintas. Supongo que ya también me lo habrá contestado, pero usted imagino que estaría todos estos detalles, todo este aprendizaje, el día que llegó al Senado a esa vista de confirmación, o sea, esa vista luego de que se le nominó. Que si pensaba todo eso. Todos estos detalles. No, porque yo creo que es muy difícil para alguien que no ha sido juez antes entender el rol y la responsabilidad de un juez o una jueza. Y como te dije, yo quien soy como jueza hoy, 7 años después, está muy, muy informado por las experiencias que he tenido, dentro y fuera del tribunal. Y las experiencias que he tenido como jueza en mi función judicial y como jueza en mi función administrativa. Y mi rol administrativo informa mucho cómo yo veo el derecho hoy día. Así que obviamente hace 7 años en esa primera vista no. Uno tiene una idea de lo que uno piensa que va a ser su rol. Uno tiene una idea de lo que es la judicatura. Yo en gran parte, mi madre fue juez 16 años, así que conocía ese rol y conocía cómo ella se percibía, que tiene un impacto enorme en mí. Mi madre fue jueza del Tribunal de Apelaciones y fue jueza administradora del Tribunal de Apelaciones. Y siempre tuvo bien claro que lo de era hacer justicia. Y nunca tuvo ningún problema con que la revocaran en el Tribunal Supremo. Si ella se sentía tranquila con lo que había resuelto, realmente ella dormía tranquila y me acuerdo en muchísimas ocasiones decir, bueno, yo sé que yo hice lo que yo entendía que era correcto y lo que este caso me obliga y me dirige a resolver. Y si luego me revocan, bueno, pues vaya ellos que carguen con su peso y con el peso en su conciencia. El mío está tranquilo. Y mamá, que es una mujer extraordinaria, de mucho corazón, de mucha conciencia social, yo creo que mi vocación de servicio público sin duda viene de ella. Tenía una afinidad particular con los asuntos de los confinados. Y lo hizo su meta modificar las reglamentaciones que frenaban o que limitaban o imposibilitaban que los confinados tuvieran acceso a los tribunales. Y en la época, cuando ella comenzó, los reglamentos eran bien rigurosos y cualquier falla, por ejemplo, en un apéndice, te faltaba una página del apéndice y eso era motivo para desestimar el caso, porque no cumplías con la reglamentación que dictaba que tenían que estar todas las páginas de una manera bien organizada. Eso a ella no le hace sentido. Que tú pudieras perder tu derecho a que un juez examine un asunto que para ti es neurálgico y que encima de eso tú estás confinado. Así que no tienes en muchas ocasiones acceso a abogados o abogadas, no tienes mecanismos económicos, estás escribiendo tú de puño y letra tus recursos, no tienes conocimiento del derecho, de unos asuntos bien técnicos. Y yo te voy a desestimar un caso porque te faltó una página o te faltó algo de la opinión de alguna agencia que yo puedo conseguir de otra manera. Así es que ella hizo su misión abrirle paso
y darle acceso a los confinados. Y eso me marcó profundamente. Y sé que marcó, por ejemplo, a Gina, que hoy día es jueza del Tribunal de Apelaciones y que ha seguido la misma línea de apertura, de que al tribunal le tenemos que dar la oportunidad a la mayor cantidad de gente posible a que discutan sus asuntos y presenten sus argumentos, y pues les resolvemos en derecho y les resolvemos de manera sustantiva. Así es que eso, ya no me acuerdo ni cuál era la pregunta, pero sé que empecé a hablar de mi madre y por ahí me pierdo. Pero estábamos hablando de esa vista inicial. Yo creo que uno sigue evolucionando como profesional, como juez, así que no veía, lo que estoy pensando ahora no era lo que pensaba ni el día que me nombraron, ni el día que estuve en las vistas públicas. Volviendo, me interesó mucho la parte de su mamá, definitivamente. O sea, ya hablamos, usted me conversó un poco sobre esa figura y esos aprendizajes, pero si pudiéramos enlistar algunos aprendizajes que usted adquirió sobre su madre como una figura judicial o la humanidad también detrás de esa figura judicial. Mira, al día de hoy, mi madre, de mamá aprendí, bueno, muchísimas cosas, pero que todos somos iguales. En derecho a dignidad, en que se trata igual al que tiene más que al que tiene menos. Mi madre era y es de las que ve a alguien en necesidad y busca de manera afirmativa cómo ayudarlo o ayudarla. A mi casa llegaba gente, yo me acuerdo, pero una constante. Yo llegara a mi casa, había alguien sentado en la sala con mi mamá. Mamá siempre estuvo en servicio público, aún antes de ser juez. Y venían personas a contarles sus problemas. Y mamá a pensar cómo los ayudaba. No te estoy diciendo de una vez ni de dos, es que esto era una constante. En mi casa llegábamos y siempre había alguien. Maite, ¿conoces a Tacata? Y era cómo yo ayudo a esta persona porque yo estoy en una posición privilegiada por tanto, privilegiada porque tuve oportunidad de estudiar, privilegiada porque por mis trabajos he tenido contactos, porque mi padre también es abogado, así es que pues él tenía también amistades que podían ayudar, así que ella era un poco como una intermediaria de personas que necesitaban ayuda y personas que podían ayudar. Mamá era ya no se ven tanto, pero cuando íbamos al shopping a buscar algo, siempre estaban porque había un hogar que quería cerca, jóvenes, hombres o mujeres, vendiendo en aquel momento bolsas o siempre tenían los panecitos y los bizcochos. No había vez que nos topáramos con alguien, no solamente los ayudé y compraba lo que estuviesen vendiendo, sino que si nosotras íbamos de camino a la panadería, lo mismo que comprábamos para nosotros se lo compraba a ellos. Y no era que se lo compraba y se lo daba, es que lo compraba y nos sentábamos a comer juntos. Y eso se enseña con ejemplo. Eso te lo pueden decir, pero si tú no lo ves, no lo vives, no cala. Mi madre invitaba a personas a pernoctar en casa si había huracanes. Y al día de hoy es una mujer mi madre tiene una fe enorme, es muy católica, tiene una fe férrea. Y al día de hoy busca cómo ayudar. Y eso yo creo que nos ha tocado a todos los hijos de manera bien particular. He visto que su madre fue una figura bastante impactante en este proceso, pero ¿qué otras figuras impactaron su vida para que usted llegara hasta acá? Entonces, ¿a este trabajo en particular o en su vida? Yo creo que todo el mundo con quien uno tiene contacto tiene algo. Yo tuve grandes mujeres en mi vida, grandes hombres también. Mi padre es extraordinario y de mi padre aprendí la pasión por la lectura, la pasión por la historia, la pasión por tratar de hacer las cosas bien. Mis abuelos, te mencionaba ahorita, mi abuela materna, que murió como a los 90 y pico de años, fue posiblemente con la más experiencia o con quien más pude compartir.
la palabra no existía, posiblemente o no la utilizarían tanto en su época, pero sin duda era una mujer feminista, una mujer fuerte, de carácter, líder. Ella perdió a su madre cuando era muy joven, perdió luego a su padre y luego perdió a la segunda esposa de su padre, que acabó siendo la mujer que la criaba, la madre que la crió. Y ella se encargó de todos sus hermanos y una vez los pudo educar a todos y los echó para adelante con mucha necesidad y con mucho trabajo. Entonces ella se enfocó en ella, entonces se casó muy tarde, pero siempre fue embelequera, líder en su comunidad, de vanguardia para un momento donde las mujeres realmente no ocupaban unos espacios públicos. Y a la misma vez era la abuela que nos hacía los bizcochos y nos cosía los trajes, y hubo siempre mucha relación. Era sin duda, de mis personas favoritas. Mi otra abuela era un poco más, no iba a decir retracta, un poco más tímida, menos asertiva, pero también muy dulce, muy leída, pero mucho más suave. Eso es lo que vivían en San Sebastián. Así que yo te diría, no puedo dejar de mencionar a Vineta. Vineta mis padres ambos trabajaron toda su vida. Así que nosotros cuando salimos de la escuela teníamos una persona que nos cuidaba en casa. Al día de hoy está con nosotros, lleva 52 años con la familia. Ella tiene su propia familia, su hija Lili, que éramos contemporáneas. Mi mejor amiga durante toda mi infancia, bastantes maldades que hicimos. Pero Vineta si bien te digo que de mi madre he aprendido todo lo que ya te he dicho, y tanto más, Vineta debe ser la persona más desprendida que yo conozco. Absolutamente más desprendida. Ella da lo que tiene, lo que no tiene. Ella todos los domingos, luego de la iglesia, tiene un grupo de personas en su casa y ella las almuerza a todo el mundo. Vineta manda ayuda, comida, ropa a sus familiares en Nevis, a sus amistades en Estados Unidos, a su hermana. Es de esa generosidad que deslumbra, porque es que yo de verdad yo no soy jamás y nunca, quisiera, no soy ni una cuarta parte de lo generosa que es Vineta, de esa gente que todo lo da y que vive para el prójimo. Así que he estado rodeada de mujeres extraordinarias, de hombres extraordinarios, y no he tenido realmente... estoy mirando y estoy pensando en tantas otras personas yo creo que nosotros somos un cúmulo y un mosaico de las experiencias que tenemos, las buenas y las malas. Te estoy hablando aquí de todo lo bueno. No ha sido una vida sin retos y sin obstáculos o sin experiencias negativas o malas. Pero yo creo que uno tiene que un poco decidir cómo uno ve la vida. Y devolver cual lugar común que suena, de verdad. Yo sé que soy absolutamente afortunada. Y un poco es cómo uno se vira y uno da de lo que ha recibido. Y eso nos ayuda un poco también a manejar lo que no es tan positivo. Y en ese proceso de devolver a las próximas generaciones, quizás, ¿qué le diría a las personas que están estudiando el derecho en este momento? ¿Qué consejo les daría? Te voy a hablar a ti. Te diría que te enfoques en buscar un área del derecho que te apasione. El derecho puede ser o bien árido o bien gratificante, depende a lo que te dediques. Y yo sé y conozco gente que le fascina trabajar con taxes o hacer consultas corporativas, y se necesitan personas que tengan esa pasión. Y conozco personas que lo que sienten es una pasión profunda por darle la mejor representación legal que pueda tener una persona indigente. Hay gente que quiere cambiar el mundo desde una entidad sin fines de lucro. Es que te enfoques en lo que te llena a ti, en lo que te permite a ti aportar.
Y yo creo que la grandeza del derecho es que hay tantas áreas. Es que uno puede hacer inmigración, seguro social, criminal, civil, familia, servicio público, estar en la empresa privada. Y ninguna de esas limita lo que uno puede hacer con el derecho, aún si no lo estás haciendo como parte de tu profesión, como parte de tu trabajo diario. Yo creo que uno tiene muchísimas maneras de aportar. Aún el abogado o la abogada que está en una firma grande, en un bufete en Atorrey grande, tiene mecanismos para aportar. Y yo creo, y sé que lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir, el derecho es una herramienta de transformación social. Es lo que permite cambios grandes en la historia. Si tú miras en qué momento dejó de ser legal las discrepancias legales, porque estaban permitidas legalmente entre personas blancas y negras, fue un caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que el derecho se convirtió en ese momento en una herramienta de nivelar las oportunidades de personas blancas y negras. No elimina el racismo. Eso se tiene que seguir trabajando. Pero hubo un caso que permitió o un caso que prohibió que hubiesen discrepancias legales entre personas de razas distintas. Y fue un caso el que decidió que las mujeres íbamos a tener el derecho a tantas cosas que antes no teníamos. Así que sigue siendo una herramienta, y como siguen habiendo inequidades y siguen habiendo desigualdades y discrepancias, el derecho sigue siendo, para mí, de las mejores herramientas para eliminar esas barreras legales. Sí, tenemos que bregar con las sociales, con la mentalidad de la gente, con los conceptos sociales, con los constructos sociales. Pero el derecho, como mínimo, tiene que tratarnos a todos por igual. Y todavía quedan muchísimas luchas. Hablemos de la comunidad LGBTQ, y hoy día los suplicios que pasan las personas transgénero, no solamente en cómo se les percibe, sino en asuntos absolutamente jurídicos, o los migrantes. Hablaríamos toda la tarde de esto, pero sigue siendo, yo creo que una herramienta poderosa para hacernos una mejor sociedad. Jueza, en el CAT ya hablamos de las personas que estudian, pero las personas que ejercen en el día a día, las personas que están en la judicatura, ¿cuál es su consejo? Le vamos a dar rewind a toda la contestación. No varía, es lo mismo. Es que con las limitaciones que tienen los distintos trabajos, la persona que trabaja en asistencia legal lo enfoca de una manera distinta. La persona que es fiscal, porque uno puede hacer justicia en cómo uno lleva también los casos. La persona que ejerce, o sea, el abogado o la abogada, tiene siempre distintas maneras de presentar un caso. Y uno puede presentarlo con argumentos, siempre pensando que tú quieres que tu representado o representada prevalezca, pero tienes maneras de presentar los casos y tienes maneras de tratar a la otra parte, tanto a la parte como al abogado o a la abogada. Y de la manera en que uno enmarca una controversia, dice mucho del abogado o la abogada y dice mucho de cómo uno ve el derecho. Así que yo creo que irrespectivo de dónde uno se desempeña, en la práctica privada o en la judicatura, siempre hay maneras de aportar a la idea que te comentaba ahorita de... Jueza, y si tuviese que eliminar alguna, o atender, eliminar es la palabra, eliminar alguna injusticia, ¿cuál sería? Son tantas, pero creo que la que posiblemente tiene más efectos nocivos, multiplicadores, es la discrepancia socioeconómica. Si lo vemos como un camino un poco lineal, yo siempre pienso que la educación es un gran nivelador, porque te da unas herramientas, unos mecanismos para llenar unos vacíos socioeconómicos y de intelectuales, culturales. Y en este momento, donde pues obviamente la educación
que uno recibe varía tanto de dónde uno estudie y qué mecanismos tienes. Es un efecto de algo que viene antes y es esa discrepancia o esa inequidad o esa falta de distribución equitativa de recursos. Así que si fuera a eliminar una, eliminaría la pobreza. Perfecto. Y ya llegando al final, hay grupos que plantean que las personas pueden ser intrínsecamente buenas, intrínsecamente malas. ¿Dónde usted se posiciona y por qué? Discusión que tengo bastante a menudo con mi esposa y con amistades. Yo pienso que las personas son intrínsecamente buenas. Yo creo que el ser humano, con excepciones obviamente, es naturalmente bueno o buena. Creo que lo que más nos toca, nos molda, nos construye son nuestras experiencias, el entorno, qué oportunidades has tenido, quiénes fueron tus padres o madres, cuidadores. Yo creo que eso informa quién tú eres como ser humano. Al final del día llega un momento donde piensa, por ejemplo, en una crisis mundial como el COVID, o piensa en una experiencia trágica como Katrina en Luisiana. Al final lo que aflora es nuestra humanidad, pero lo que va construyendo quiénes somos es nuestro entorno. Así que yo creo que, y tiene que ver mucho con cómo veo mi trabajo, mi rol como juez. Nuevamente, tienes un caso, tienes unos hechos particulares, tienes un derecho que te informa el desenlace. Pero trato de siempre pensar, si yo hubiese tenido la experiencia de vida de esa persona, ¿dónde estaría? Porque yo sé que yo soy producto de mi crianza, de mis padres, de los valores que me enseñaron, de los ejemplos que vi, de tener una familia unida, de tener unos recursos económicos que me permitieron una educación particular, las amistades, así que la estabilidad que tuve en mi vida, y obviamente es excepcional. La mayoría de la gente no tiene esa formación o esa crianza. Y creo que eso tiene más que ver con quién uno es y quién pasan 20, 30, 40 años y las cosas que uno hace después de toda esa experiencia, que realmente quién uno es desde el inicio. Jueza, yo creo que hasta aquí hemos llegado. A las personas que nos acompañaron hasta el momento, les damos las gracias y definitivamente las gracias a usted por acompañarnos y estar en Detrás de la Torre.